Gloria al Señor. Génesis capítulo 13. Vamos a leer todo el capítulo, no es muy extenso, pero después vamos a estar reparando en un solo versículo. Génesis capítulo 13, donde habla de Abraham y Lot. Están todos en Génesis 13, dice así. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Encomendémonos a las manos del Señor. Digámosle, Señor, guarda mi mente, guarda mi corazón, despeja mi mente y también despeja mi corazón. Que no haya nada, Señor, contrario en mí que pueda, Señor, impedir que yo pueda disfrutar de la palabra. Señor, tú me conoces, puesto que tus manos me hicieron y tus manos me formaron. Gracias porque saliste a mi encuentro, Señor, con propósitos de salvación, pero también con propósitos de extensión. Con un propósito de usar mi vida, Dios, para la gloria y la honra y la alabanza de tu nombre. Pues entendiendo esto, teniendo esto claro en mi vida, oh Dios, me dispongo a que tú me ministres. Tu palabra ha sido leída, Señor, y nos encomendamos en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, Dios, abra nuestra mente, nuestra capacidad de entender, nuestra comprensión, Señor, y que sea el propio Espíritu Santo el que alcance esta palabra y la haga llegar a nuestro espíritu. Que nuestro espíritu se deleite, Señor, en tu palabra, y que nuestra alma pueda ser santificada por la palabra.
que realmente nuestra voluntad pueda accionar en esta hora conforme al consejo de tu palabra. Señor, en tus manos nos encomendamos que todo este tiempo sea conducido plenamente por la persona, Señor, y la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero que reparemos en el versículo 14. Después de habiendo leído todo el capítulo, por lo menos para entender el contexto, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. El tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana se llama, alza tus ojos y mira. Alza tus ojos y mira. Y para poder entender lo que Dios le dijo a Abraham y como consecuencia también en esta mañana nosotros, alza. Hay dos palabras importantes, alzar y mirar. Alza tus ojos, le dice ahora. O sea, Dios es determinante en el tiempo. No le dice nada, alza tus ojos mañana, pasado o cuando tú quieras. En ese momento Dios estaba relacionándose, había entrado en comunión con Abraham y le dice, alza ahora, o sea, le dio un tiempo. Dios fue determinante. Le dice, alza ahora tus ojos y mira. Entonces, cuando nosotros hablamos de alzar, estamos hablando de algo que se encumbra. No, es algo que se encumbra, es algo que sube de nivel y algo que tiene que ver también con el elevar. Y era lo que Dios pretendía que Abraham hiciera. En otras palabras, que él se encumbrara a otro nivel, que él pudiera alzar, ¿no es cierto? Que pudiera salir del metro cuadrado en que él se encontraba, ¿no? Que él pudiera alzarse, pudiera elevarse. Y le dice, para que él mirara. Cuando nosotros hablamos de mirar, amados hermanos, estamos hablando de 5 cosas importantes. El mirar implica 5 cosas importantes. Primeramente dice observar. Mira, le dice, alza tus ojos ahora y mira. O sea, le dice, alza tus ojos ahora y observa. Observa. Ve. La palabra mirar también tiene que ver con el ver, o sea, observa, ve, pero también le dice atiende, porque la palabra mirar tiene que ver también con el atender, atiende. La palabra mirar tiene que ver con el considerar y también tiene que ver con el examinar. Si usted busca la definición de mirar, se va a encontrar con estos significados, o sea, lo que Dios pretendía que Abraham hiciera no era que él diera una mirada así a la rápida, como comúnmente pasa con nosotros. Muchas veces Dios nos habla y nos ministra y las palabras de Dios o la administración de Dios prácticamente muchas veces nosotros la tomamos a la ligera o la disfrutamos en el momento en que se nos fue dicha. Y después de ahí no pasa más allá. ¿Por qué? Porque no se ven en nosotros las consecuencias y los resultados de esa palabra y de esa administración. Entonces cuando Dios le dice a Abraham, mira, alza tus ojos, mira, le dice, observa, ve, examina, considera y presta atención, atiende a todo lo que tú ves. Entonces, en esta mañana es necesario que este pueblo, esta iglesia, a la cual Dios está ministrando, pueda entender esto, que hay un tiempo de Dios para nuestras vidas. Él le dice, alza ahora, alza ahora. A lo mejor usted está esperando una respuesta, un indicativo de parte de Dios, una señalética de parte de Dios. Pues yo quiero decirle, amados hermanos, que Dios quiere que usted ahora usted pueda entender que Dios le está haciendo un llamado que va más allá de una vida a la cual usted está acostumbrado a tener. Alza ahora tus ojos y mira.
Cuando nosotros nos empinamos o hacemos uso de una escalera, ¿no es cierto? Para entender mejor, cuando nos empinamos, cuando inclusive hasta nosotros nos empinamos la punta del pie, cuando nos empinamos o hacemos uso de la escalera, en fin, o buscamos algo, ¿no?, que nos eleve, que nos encumbre. Ciertamente, si nosotros tuviéramos a dos personas, a una aquí que esté parada como lo estoy yo, y a otra a lo mejor que poniendo 3, 4 sillas o haciendo uso de una escalera se sube. Dígame usted, él va a mirar lo que yo veo, yo voy a alcanzar a ver lo que él está viendo, no. ¿Me entiende? Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira, no significaba que Abraham pudiera entender dos cosas: que Dios lo estaba llamando a que él tuviera una perspectiva más amplia, a que él tuviera una perspectiva más amplia de lo que Dios le estaba mostrando, de lo que Dios pretendía hacerle entender a él en ese momento. Y lo otro era que Abraham entendiera que Dios lo estaba llevando a que él tuviera una visión más panorámica, más extensa, no tan pequeña, no tan limitada, no tan escasa, como es generalmente la mirada de cada uno de nosotros. Nosotros no miramos más allá de lo que muchas veces nos acomoda mirar, por temor a no salir más allá de lo que no estamos acostumbrados, por temor a fracasar, no sé, por temor a la vergüenza, e incluso por la comodidad en la que estamos viviendo por años tras años, por la religiosidad en la que nosotros estamos viviendo. No nos atrevemos a mirar más allá de lo que hasta aquí nosotros hemos mirado. Ahora, hermanos, encontramos la relación entre Abraham y Lot. Ahora, estas palabras no le fueron dichas a Lot, estas palabras le fueron dichas ¿a quién? A Abraham. Estas palabras le fueron dichas a Abraham. ¿Y quién era este hombre? Según el capítulo 12, fue un hombre al cual Dios le habló, ¿no?, y le entregó un tremendo llamado. En el capítulo 12, Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese fue el primer diálogo entre Dios con Abraham. Tremendo diálogo, hermanos. Tremenda conversación. Vaya que fue una conversación de calidad, hermanos. Una conversación demasiado sostenida. Una buena conversación. Una conversación de bendición, una conversación que pretendía nutrir la vida de Abraham, pero también una conversación que pretendía direccionar la vida de Abraham. Porque cada vez que Dios nos habla y nos ministra es porque Él quiere encauzarnos en su voluntad divina y perfecta. Es porque Él quiere que en nosotros se realicen sus sueños. Es porque Él quiere que en nosotros se cumplan sus propósitos. Entonces, cada vez que Dios habla a nuestra vida, tenemos que entender que hay un propósito por el cual Dios nos está hablando. Y nosotros encontramos que esta palabra de cuando Dios le dice, alza ahora tus ojos y mira, fueron palabras dichas por Dios ¿a quién? A Abraham. ¿Y cuándo le fueron dichas estas palabras a Abraham? Si nosotros reparamos en el versículo 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Es un simple detalle, pero si nosotros reparamos en ese simple detalle, más de una enseñanza vamos a encontrar. En el capítulo 12 se nos dice cuando Dios se le revela por primera vez a Abraham y le dice, sal de esta tierra y sal de tu parentela y dirígete a la tierra que yo tengo preparada y que yo te voy a dar. El primer encuentro. De ahí hasta cuando pasa todo lo que pasa, que Abraham llega a Egipto y todo lo que sucedió, no había vuelto Dios a hablar ¿con quién? Con Abraham. Abraham no había vuelto a tener ese grato momento de conversar con Dios.
Ahora Dios vuelve a hablarle a Abraham. Pero ¿cuándo le habla? Dice cuando ya Lot no estaba con él. Ahora si nosotros quisiéramos disfrutar esa parte, si quisiéramos sacarle el máximo de provecho, ¿no? ¿Qué representaba Lot para Abraham? Lo más básico que podríamos decir nosotros que Lot era pariente de Abraham, era su sobrino. Era alguien por el cual Abraham sentía una gran responsabilidad y una gran carga por él. Era hijo de su hermano. ¿No es cierto? Pero cuando Dios le habló a él, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Porque el trato que en ese momento Dios estaba teniendo, lo estaba teniendo con Abraham. La cosa es que Lot se fue. Ya no podemos decir nada más. La cosa es que Lot se fue con él. Pero mientras Lot andaba con Abraham no volvió a tener, ¿qué cosa? Una conversación con Dios. Entonces ahora si nosotros quisiéramos disfrutar de esa frase, después que Lot se fue, si quisiéramos disfrutar de esa frase, si quisiéramos extraer de esa frase una enseñanza, con el permiso de Dios, con el permiso del Espíritu Santo, ¿qué enseñanza podríamos nosotros sacar? ¿Qué ilustración tenemos en eso nosotros? Todo el tiempo que Dios guardó silencio para con Abraham. Simplemente, amados hermanos, que Lot en ese momento podía estar representando para Abraham una carga, un estorbo, un impedimento. ¿Para qué? Para que Dios hablara con él. Entonces eso es una pequeña enseñanza para nosotros hoy en día, que muchas veces Dios guarda silencio con nuestras vidas, porque hay algo en nosotros que no simpatiza con Dios. Porque hay algo en nosotros que Dios no quiere que esté, y que por muy bueno que sea, por muchas buenas razones y argumentos que tengamos, son cosas, ¿no?, que le desagradan a Dios, y que mientras estén, Dios no va a volver a hablar a nuestras vidas. Cerremos paréntesis. Disfrutamos de eso. Entonces ahora que cerramos el paréntesis, amados hermanos, permitámosle al Espíritu Santo, por favor, aunque el paréntesis fue cerrado, pero sigue tratando conmigo. Hazme ver cualquier cosa que me sea estorbo, porque lo que yo quiero es oír tu voz, porque lo que yo quiero es tener comunión contigo, porque lo que yo quiero es que estemos en una amistad diaria y permanente. Yo quiero que me hables, quiero aprender a oír tu voz, pero también necesito discernir todas aquellas cosas que de una y otra manera me estorban e impiden que tú me hables. Me han realmente succionado y me han succionado mi intimidad contigo, y están impidiendo, ¿no?, que yo pueda ser sensible a ti. Me han quitado toda sensibilidad para oír tu voz. Entonces yo quiero que tú trates con todo lo que impide que tú hoy me hables, porque hoy Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, y Él se las ingenia de la mejor forma, porque lo que más quiere Él es tener comunión con nosotros, sus hijos. Y porque la iglesia amado hermano, es el cuerpo de Cristo, y es un grupo de hombres y mujeres, ¿no?, que marcamos un precedente en la sociedad. Entonces la iglesia necesita tener la voz de Dios. La voz de Dios. Y Abraham en ese momento no la tenía, porque dice, Dios volvió a hablarle a Abraham cuando ya Lot no estaba. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué lo dejó registrado? Para que nosotros le sacáramos provecho, hermano. Para que nos llevara a la reflexión, para que nos hiciera pensar un poquito. Entonces ahí fue, amados hermanos, cuando Dios le habla a Lot. Dos cosas. Despojémonos de todo lo que sea estorbo, de todo lo que nos impida que Dios hable con nosotros. Pensemos en todas aquellas cosas que han vuelto insensible mi vida.
para que yo no pueda oír la voz de Dios. Ahora Dios le dice a Abraham, cuando lo saca de la tierra, en el capítulo 12, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Si reparamos en este capítulo 12, en esa palabra, el primer diálogo, el primer contacto, la primera conversación, una conversación potente, ¿no? una conversación desafiante. Por eso le dice, sal de tu tierra. Mire, yo soy muy buena para cerrar los ojos cada vez que leo la palabra y yo veo la situación. Yo trato de traerla aquí a mi memoria, traigo mi propia ilustración. Entonces cuando yo veo esto, que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Yo veo a Abraham aquí. Aquí Dios trata con Abraham. Aquí Dios lo desafía. Aquí es como que Dios en esa conversación le pega el primer empujón. Entonces le dice, yo de aquí te voy a llevar allá. Te voy a llevar allá. Mire, y desde que Dios lo sacó de aquí, cuando Dios le habló a él, todo este tiempo, dice que Abraham bajó a Egipto, tuvo problemas en Egipto, la cosa es que pues volvió a salir de Egipto y él tenía que tener continuidad, porque él sabía que aún no llegaba a donde Dios le dijo que lo iba a llevar. Solamente Dios sabía cuál era el lugar definitivo. Abraham no lo sabía. Él es el padre de la fe. Él se lanzó solamente creyéndole a la voz de Dios. Mientras él iba, no había palabra de Dios con él. ¿Por qué? Porque mientras Abraham caminaba, Dios caminaba con él. ¿Me entienden? No había una palabra. Desde ese hasta que Abraham tuvo que llegar al lugar determinado por Dios, cuando tuvo que llegar de allá hasta acá, había una trayectoria, una larga trayectoria que Abraham tenía que recorrer. Y él tenía que recorrerla tomado de la mano de Dios, porque era un camino, era una caminata hasta cierto punto incierta, hermano, ¿o no? Desconocida para él. Era una caminata que humanamente hablando y entre comillas, estaba llena de inseguridades, ¿sí o no? Claro, pues hermano. Entonces era un largo trayecto, y yo de este trayecto yo quiero hablarle en esta mañana. Porque así como Abraham tuvo un trayecto, desde que Dios le habló hasta que Dios le llevó al lugar determinado, pasaron tiempos. Y desde allá hasta acá, a Abraham le pasaron cosas. ¿O no? Le pasaron cosas. Bajó a Egipto, tuvo una mala experiencia. Con Lot mismo, una mala experiencia y otras cosas más que le sucedieron en el camino. Le sucedieron cosas y hubieron cosas que él también hizo en esa trayectoria. Entonces, yo de esta trayectoria quiero hablarle. Por eso que Dios le dijo, alza ahora tus ojos y mira. Porque en esta trayectoria, Dios va a demandar que nosotros, sus hijos, mantengamos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Dios va a demandar en este trayecto que nosotros podamos conducirlo tomado de su mano, sujeto a su palabra. Porque de lo contrario, en este trayecto, nosotros todos los días corremos el riesgo de perdernos. Corremos el riesgo de perdernos. Mire, hermanos, en este trayecto, yo voy a hablarle del conducir de nosotros como iglesia. Este trayecto, para nosotros como cristianos, hagamos cuenta que ese momento que salimos de allí, es el momento cuando usted y yo conocimos a Jesucristo. Cuando por primera vez el plan de salvación llegó a nosotros y pudimos aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador personal. Ese fue nuestro punto de partida. Y nosotros estamos en esta trayectoria, donde muchas veces la cuerda se nos hace floja. ¡Wow! Que de repente, ¿no es cierto? Como que la cuerda se mueve mucho, como que corremos peligro, como que el equilibrio, ¿no es cierto? Hay una cierta inestabilidad. Nosotros estamos aquí al medio, porque aún no hemos llegado. No hemos llegado al final de nuestra carrera. Para allá vamos.
Pero mientras aquello no acontezca, nosotros estamos aquí, en esta trayectoria, en esta travesía, el mismo caminar, ¿no?, de Abraham. Entonces, en este caminar, tengamos cuidado de que no se engrose nuestro oído para oír a Dios. En este caminar, cuidado con volvernos insensibles a la voz de Dios. Tengamos mucho cuidado que en esta trayectoria no tomemos para nosotros algo que Dios no nos ha mandado a tomar. Tengamos cuidado con los Lot que puedan adherirse a nuestras vidas a modo de estorbo para caminar. Ahora, para nosotros como iglesia, esta trayectoria implica dos cosas, hermanos. Implica dos cosas. Esta trayectoria implica dos cosas. Uno, mi forma de conducirme. ¿Cómo nos estamos nosotros conduciendo? Desde el momento que aceptamos a Jesucristo. Y mientras no lleguemos a la presencia del Señor, a nuestra meta final, ¿cómo estamos nosotros conduciéndonos? Permítanme hacerle leer. Busquen Primera de Pedro, a no ser que lo pongan allí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro 1, 17. Ya. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos. Y nosotros nos estamos conduciendo. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra. ¿Cómo andamos nosotros? Andamos peregrinando, como Abraham peregrinó todo ese tiempo. Ahora la iglesia también tiene su peregrinaje. Desde que aceptamos a Jesucristo hasta que lleguemos, ¿no?, a su presencia para vivir con Él por toda una eternidad, nosotros, la iglesia también se está conduciendo en un peregrinaje. Y este peregrinaje tiene que ser ¿qué dice? En temor. Tiene que ser en temor. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si leemos el versículo 16 y el versículo 15, el temor implica santidad en nuestras vidas. Santidad en lo que pensamos, santidad en lo que miramos, santidad en lo que hablamos, santidad en lo que oímos, santidad con cada miembro de nuestro cuerpo. Es un requerimiento para el cristiano, para la iglesia, hoy en día, conducirse con temor, con santidad, mientras dure nuestro periodo de peregrinaje. Hebreos capítulo 2 de Pedro, 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como, ¿qué dice? El 2:11. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, todo este peregrinaje, todo este caminar, yo me conduzco sabiendo que aunque vivo en este mundo, ahora que estoy en Cristo, no soy de este mundo. En este mundo yo soy, ¿qué cosa? Un extranjero y un peregrino. Y por lo tanto, debo de conducirme con temor y con santidad. La santidad no es algo que nosotros digamos, hoy seré santo, mañana voy a darme ciertas licencias. La santidad no es así. Santo, santo, santo. Siempre santos. Usted dirá, pastora, ¿existe un santo? Por fe nosotros somos los santos. Y nosotros tenemos que por eso darnos cuenta de aquellas cosas que nos estorban, de aquellas cosas que nos enfrían, de aquellas cosas que restan mi intimidad con Dios,
de aquellas cosas que provocan un desgano y que poco a poco, paulatinamente, ya no me quiero congregar. Todas aquellas cosas que atentan contra mi fe, todas aquellas cosas que atentan contra mi realidad con Dios, yo tengo que empezar a analizarla y a mirarla con responsabilidad, ¿no? Y luchar contra aquellas cosas. Dice, contra aquellas cosas que luchan, o sea, con esos canales que batallan contra el alma. Todos los días nosotros enfrentamos una batalla diferente. La batalla del lunes no es la del martes. Pero de que hay una batalla hay, porque el mismo Pedro dice que Satanás anda como león rugiente, tras a quién devorar. Nosotros nos cansamos, el diablo no se cansa en sus intenciones de hacernos perder la salvación. Entonces, amados hermanos, dos cosas implica esto, que yo debo de saber cómo me estoy conduciendo. Mire, hermano, en esta trayectoria hay 5 cosas que se nos dan. Y esas 5 cosas son las que nosotros tenemos que cuidar con oración. Y muchas veces no solamente con oración, sino que también con intercesión. O sea, ya elevar una oración más fuerte, una oración más confrontacional con el enemigo. Porque quieras o no, la intercesión es una oración más fuerte, más confrontacional con el enemigo. No una oración solamente simple, como alguien por ahí dijo, una oración convencional, una oración cotidiana, sino que la oración de intercesión es más fuerte, ¿no? De repente yo la hago hasta con rabia contra el diablo. ¿Me entiende? Cuando sé y apercibo y advierto que él está involucrado, que él quitó, que él robó, más rabia me da. Entonces la oración de intercesión va más allá de la oración normal que nosotros tenemos. Entonces hay 5 cosas por las cuales nosotros, en esta trayectoria, porque todavía usted está en esta trayectoria, ¿no es cierto? Ya está. La ilustración que yo le di no la ha perdido, ¿no? Estamos en esta trayectoria, porque si no empezamos todo de nuevo. Ya está. Entonces, en esta trayectoria hay 5 cosas que se nos dan y que hay que cuidarlas con oración y con intercesión. ¿Qué cosa? Las oportunidades que Dios nos va a brindar. 1, las oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios que nos brinda una oportunidad todos los días. Porque el deseo del corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No está en la voluntad de Dios, no está en el corazón de Dios que nosotros nos perdamos. Entonces nosotros cuando veamos que hemos pecado, volvámonos en arrepentimiento al tiro y Dios nos perdonará y Dios nos levantará. El diablo siempre va a tener su dedo para señalarnos, para criticarnos, para juzgarnos, para mandarnos al paredón y matarnos. Pero Dios no. Si hemos cometido pecado, sintamos dolor por el pecado, pidamos perdón a Dios, arrepintámonos y levantémonos. Pongámonos nuevamente de pie y tengamos continuidad, porque no ha terminado nuestra carrera, hermanos amados. Entonces, lo primero son las oportunidades. Yo tengo que orar por las oportunidades. Hay oportunidades de arrepentimiento, pero hay oportunidades de servicio. Hay oportunidades para ejercer los ministerios, hermanos. Entonces yo tengo que resguardar. Dios me dio una oportunidad. Y oro por esa oportunidad, oro por ese llamado, oro por esa gracia, oro por ese ministerio, oro por esa operación, para que aquello que Dios me brindó, esa puerta que Dios me abrió, no se cierre. Oportunidades, pero también, amados hermanos, vienen desafíos. En esta trayectoria hay desafíos. Seremos desafiados a dejar de ser un creyente mediocre. Seremos desafiados, amados hermanos, a superar limitaciones. Seremos desafiados, amados hermanos, ya a dejar de ser un creyente tan susceptible a la crítica. Para convertirnos en un creyente espiritual, hermanos. En un creyente espiritual. Que el hecho de que no le dieron la mano no le afecte en absoluto, hermano. Búsquele cualquier explicación. Yo le digo, cuando a mí como pastor no me saludó, yo le digo, la hermana está... No, yo le digo, la hermana no me vio. Ya, punto. Pero no va a faltar la que le va a decir, si la vio, pastora. No, le digo yo, porque nos faltan aquellos, ¿no sé? Entonces yo le digo, no me vio.
Mire, en Mejillones, cuando yo estaba como pastora en Mejillones, había en segundo piso, había una hermanita que siempre subía, de vez en cuando subía y decía, ¿puedo conversar con usted, pastora? Sí, hermana, venga, suba. Entonces ella se sentaba y me decía, solamente el diálogo era bien cortito. Y me decía, pastora, ¿usted sabe que la aman? Sí, sí, sí. Ah, ya. Ya, pastora, nos vemos. Listo, sí. Ah, sí. Subió por segunda vez, lo mismo. Cuando subió por tercera vez, entonces, pastora, ¿usted sabe que la ama? Sí. ¿Está segura, pastora? Sí. ¿Y por qué está segura? Me dijo ella. Porque yo los amo a todos. Entonces, como yo los amo a todos, yo por fe declaro que todos también me aman. Nunca más subió. Nunca más subió. Entonces, yo, ¿por qué me tengo que hacer problema? Mi mente se mantiene sana, mi corazón sano, yo los amo a todos. ¿Me entiende? Entonces, nosotros no podemos darle oportunidad al enemigo. Van a venir desafíos de que nosotros seamos mejores de lo que somos. Dios nos va a desafiar a hacer cosas que nunca hemos hecho. Dios nos va a desafiar a que de una posición pasemos a otra mejor. Entonces, esos desafíos se cubren con oración, se cubren con intercesión. Lo tercero que se va a dar en esta trayectoria es que vamos a necesitar se necesitará sensibilidad en la dirección en que Dios me haga mirar. En esta trayectoria debemos de ser sensibles, porque en más de un momento, en más de algún tiempo, Dios me hará mirar a donde yo nunca he mirado, o Dios me hará mirar a donde yo no quiero mirar. Pero Dios va a provocar y a gestar que yo pueda ver lo que Él quiere que yo vea y que yo advierta aquello para lo cual yo siempre he sido un insensible. Pero Dios va a querer que yo lo advierta y que yo lo mire. Entonces, en esta trayectoria se va a requerir que yo sea sensible a Dios. Se requiere sensibilidad a Dios para poder mirar conforme a la óptica de Dios, porque Dios tiene una óptica que es diferente a la nuestra. Dios mira lo que nosotros no miramos y entiende lo que nosotros no entendemos. Y perdona lo que nosotros que tal vez no perdonaríamos, hermano. Porque Él es Dios. Bendito y soberano Dios. Él es el grande, el fuerte y el poderoso. Y Él va a querer direccionar nuestra mirada. Va a querer direccionar nuestra pasión, nuestro fervor. Entonces, en esta trayectoria vamos a necesitar ser sensibles. Y esa sensibilidad se tiene que cubrir con oración. Señor, que yo nunca deje de ser sensible. Que yo siempre esté dispuesto, atento a lo que tú quieras decir a mi vida. Lo cuarto, habrán palabras que nos llevarán a ejercitar nuestra fe. En esta trayectoria Dios va a soltar más de una palabra en que una palabra de Dios va a incomodar nuestra comodidad. Él va a incomodar nuestra comodidad. Va a haber más de una palabra en que Dios me va a dejar perplejo y va a tirar por la borda toda mi estructura. Porque a veces somos tan estructurados. Y va a haber una sola palabra, Dios va a gatillar una sola palabra en que realmente toda mi estructura se va a venir abajo. Y todos mis argumentos perderán valor delante de Él. Pero yo debo estar atento a esa palabra. Yo siempre le digo al hermano, atento cuando Dios hable, porque en más de algún momento usted va a tener que hacer esto. ¡Pam! Toma esta palabra. Es lo mío. En cualquier momento, mi hermana, atento, porque Dios va a ejercitar nuestra fe. Por eso cuando yo le digo a mi hermano en la iglesia, cuando usted venga a la iglesia y diga la de al lado, no me molestes. No me interrumpas, porque yo vengo tras una palabra de fe de parte de Dios para mi vida, que tire por la borda mi estructura, mis pensamientos, mi autojustificación, mis propios argumentos, ¿no? Que tire por la borda toda mi estructura, todos los sistemas de vida que yo tengo, ¡pam!, que esa palabra de fe lo tire al suelo. Entonces yo en esta trayectoria yo tengo que orar por esa palabra. Señor, esa palabra que tú tienes para mí, Señor, que venga a mí, que me alcance, que yo la perciba. Y oro, Señor,
que el enemigo no la interrumpa. Cuando llegue el día, la hora en que tú la vas a soltar, yo esté atento, esté lúcido, esté cuerdo, para cuando tú lances esa palabra y yo la pueda tomar para mi vida. Quinta, habrán palabras que nos llamarán a poner por obra la gracia que Dios nos ha dado. En la iglesia se mueve, como yo decía el día viernes, la diversidad de Dios. Hay gracias en la iglesia, hay dones en la iglesia, hay ministerio, hay operaciones que se mueven. Por eso nunca trate de hacer lo que el otro hace. No envidie a nadie. No trate de usurparle el lugar a nadie, no compita con nadie. Porque en la iglesia hay un lugar para todos y todos tenemos un lugar. Entonces, pero en esta trayectoria, Dios va a hacer que esa gracia que está en mí despierte y que yo la asuma. Y dice, claro, esto es lo que Dios me dio. Y si Él me lo dio, lo tomo, lo asumo y lo ejerzo. Actúe en la gracia de Dios. Ejerza su ministerio. Ejerza el don. Porque es único para usted. Son muchos dones. Ella puede tener el don de fe, yo también lo puedo tener, pero ¿usted cree que a la hora de actuarlo, de trabajarlo, va a ser idéntico? No. Porque Dios es soberano. Él es creativo. Es el mismo don. Pero el autor de ese don lo va a hacer ejercer de una manera diferente. Eso es lo sorprendente. Entonces, ¿para qué yo envidiarla a ella? Porque ella me dice, el don de fe lo ejerzo yo mejor que tú. No. ¿Por qué? Porque el dueño del don sabe cómo hacerlo funcionar. Entonces, estas 5 cosas, grábeselas bien: los desafíos, las oportunidades, la sensibilidad en la dirección en que Dios nos va a hacer mirar, aquellas palabras de fe aquellas palabras de Dios que nos van a hacer ejercitar la fe, y habrán palabras que nos van a llamar a poner por obra la gracia de Dios. Son 5 cosas que en esta trayectoria, en esta travesía, en este peregrinaje, se tienen que cubrir con oración. Y en más de alguna de ellas vamos a tener que pelearlas. Decir, no, yo tengo este don. Y el diablo no me lo anula. Y no me lo arrebatas. Y ahí tenemos que ponernos choros nosotros también. Decirle, no, enemigo, me fue dado por Dios y tú no me lo quitas. Me pertenece por gracia y misericordia de Dios. Dios le va a decir, no te lo mereces, sí. Pero a través de la sangre de Cristo, sí lo merezco. El diablo no te lo merece porque él insiste en anular nuestras vidas. Puede decirle sí, pero Dios es amor, Él es misericordioso y él me lo ha dado porque ha sido su voluntad entregarlo a mi vida. Entonces estas 5 cosas, amados hermanos, en este conducir se tienen que guardar y resguardar con oración o con intercesión. Entonces eso es una de las cosas, mi forma de conducirme en santidad, con temor y resguardar estas 5 cosas. Lo segundo que se da en esta trayectoria, ¿sabe lo que es? Que en este peregrinaje hay conflictos, hay contienda. ¡Wow! Digo, yo nunca pensé que podía en esta trayectoria darse los conflictos y darse las contiendas. Sí, hermanos, se dan. Permiso. ¿Qué dice la palabra del Señor en Génesis? ¿Qué pasó entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot? Que lo que hubo entre ellos, contienda, hubo conflicto. El Evangelio, en el Evangelio nos vamos a encontrar con cosas difíciles, hermano. No podemos negar el conflicto. No podemos negar el conflicto, no podemos negar las dificultades. ¿Sabe, hermano, por qué? Porque no somos iguales. Somos diferentes. Somos diferentes y aceptemos que somos diferentes. ¿Y sabe por qué somos diferentes? Porque somos complemento. Eso tiene que quedar grabado. Somos diferentes. Yo no le puedo pedir a una hermana
que sea igual que yo. No puedo pedirle, no puedo exigirle. Somos absolutamente diferentes porque somos un complemento el uno con el otro. Amados hermanos, los conflictos siempre van a existir por lo mismo, por lo que acabo de decir, porque somos diferentes. El libro de Nehemías es fabuloso para narrarnos los conflictos. Nehemías era para que viviera con la cabeza tomada con las dos manos. Porque si hay alguien que tuvo, aparte en el Nuevo Testamento, ¿para qué decirle Pablo? Pablo tuvo muchos conflictos. Todos los hombres de Dios que están mencionados en el Nuevo Testamento tuvieron mucha dificultad, mucha dificultad. Pero en el Antiguo Testamento nosotros tenemos el caso de Nehemías. Mire, Nehemías se encontró con conflictos internos y externos. La iglesia tiene conflictos internos. Aquí adentro hay conflictos. Y afuera también hay conflictos. ¿Por qué? Porque el mundo, la sociedad está compuesto por personas y los seres humanos somos imperfectos. Somos erróneos por naturaleza. Y esta carne por naturaleza es pecadora. Es dada al pecado. Entonces siempre van a haber conflictos. La Biblia muestra que Nehemías tuvo conflicto interno. ¿Por qué? Porque entre los mismos judíos, entre los mismos hebreos, el que tenía más le prestaba al que tenía menos. Pero cuando se lo devolviera, se lo tenía que devolver con interés. Había el pecado de la usura entre ellos. Y afuera, ¿quién estaban los de afuera? Estaba Sanbalat, Tobías y Gesem, que le hicieron la vida cuadrito a Nehemías. Entonces, hay conflictos, hay problemas. Amados hermanos, conflictos internos y conflictos externos. Pero sabe, amados hermanos, en el conflicto, póngame atención, o el conflicto sacará de nosotros lo mejor o lo peor de nosotros. El conflicto sacará lo bueno o lo malo de nosotros. A mí me fascina, hermano, y me bendice a más no poder las palabras de Abraham con Lot. Es como que yo veo a Abraham y le dice, Lot. Póngase aquí, Lot. Lot le dice a Abraham, ¿te enteraste, no es cierto? Sí, le dice Lot. O sea, tus siervos y los míos entraron en conflicto. Están en plena contienda. Tus sirvientes y mi sirviente. Sí, le dice Lot, sí, Abraham. Sí, ya me enteré, ya supe, ya me dijeron. Así la gente dice, ¿no? Ya supe, ya me dijeron. Sí, ya sé. Ya pues le dice Abraham. Y esto es lo que me bendice. Por eso le digo yo que los conflictos o sacan lo mejor de nosotros o sacan lo peor de nosotros. Abraham le dice, yo digo que me tiene que decir mi amado, mi sobrino amado. Mi sobrino amado. Vamos a tener que tomar una decisión, le dice. Porque si nuestros sirvientes están en pugna, están en conflicto, están en problema, tal situación no debe de alcanzarnos ni a ti ni a mí. No debe de haber conflicto entre tú y yo. ¿Por qué? A ver, dígame usted, ¿por qué? A ver. Yo le voy a decir esto, usted me dice por qué. Mira, le dice Abraham a Lot, no puede haber conflicto entre tú y yo. No, todos tienen que decir por qué. De nuevo, le dice Abraham, Lot le dice, no puede haber conflicto, ni pugna, ni malos entendidos entre tú y yo. Bien, porque somos hermanos. ¡Wow! Yo lo encuentro lo máximo, hermano. Digo, qué tremenda respuesta, tan espiritual, tan llena de amor. Por eso, en Abraham sacó lo mejor. No puede haber conflicto. No. Entre tú y yo no puede haber conflicto porque somos hermanos. En Abraham sacó lo mejor de él.
No sacó lo peor. Pero ¿sabe por qué sacó lo mejor de él? Porque Abraham era un tipo de cristiano. Era un ejemplo de creyente. Y él encontró la clave. Y esa clave es la que nosotros vamos a tener que tomar de hoy en adelante. Somos hermanos. Y es cierto que los conflictos se van a dar. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Porque somos diferentes. Pero de ahí a que pase a mayores, bajo ningún punto de vista. Porque somos hermanos. ¿Y sabe por qué él tuvo esa respuesta? Pero tan asertiva, tan espiritual, tan llena de amor. Porque simplemente Abraham era un hombre de altares. ¡Wow! Era un hombre de altares. No era un fanático. Nosotros le decimos cuando el hermano dice, yo estuve orando 3 horas, ya te pasaste, le dice. Bueno. Nosotros tiramos por la borda, nosotros le damos el puntapié a aquellos que han llegado a un nivel mayor que nosotros. Ya te pusiste fanático ya, pues le dice. Ya te fuiste en la bola. ¿Me entiende? Así somos nosotros. Cuando vemos que un hermano está despegando, cuando vemos un hermano espiritual, cuando vemos una gracia diferente, cuando vemos el ejercicio de un don, cuando vemos un hermano espiritual, cuando vemos que la palabra de sabiduría brota por su boca, nosotros le decimos, no, yo con este no hablo, porque este siempre me manda a orar, este siempre anda con la palabra. No, decimos nosotros. Y evitamos a aquellos que son espirituales. Le evitamos, hermanos. Pero nosotros no sabemos que a lo mejor el hermano para llegar a ese nivel tuvo que pagar un precio. Mire, yo cuando estaba joven yo deseaba ser como la Dina Santa María. ¿Quién no soñó? ¿Quién hermano no soñó ser con la Dina Santa María? Uy, ojalá que yo fuera una vez con la Dina Santa María. Y así, por ejemplo, yo admiré mucho a la Kathryn Kuhlman. Dice, cómo quisiera tener varios dones como a la Kathryn Kuhlman. Yo quisiera llegar a un lugar, wow, quisiera saber la enfermedad que tiene él, la enfermedad que tiene él, y en fin, al estilo de la Kathryn Kuhlman. Hasta que un día yo sentí propiamente tal, por gracia y misericordia de Dios, un testimonio en mi espíritu cuando Dios me hacía entender que ellas para llegar a ser lo que fueron, ya la Kathryn no está, la Dina sí está con vida, lo que han llegado a ser, lo que son, no fue de la noche a la mañana. Fue porque tuvieron que pagar un precio para llegar a ese nivel. Por eso cuidado, hermanos. Cuando frente a usted encuentra un hermano que le diga, hermanita, mire, a ver, ¿cómo le digo? No tenga problema, hermana, entiendas la ofensa que le hicieron por lo que está escrito esto. No lo mande para Arica, porque Arica es lo más lejano vaya. No, dígale, sí hermano, ayúdeme a orar nomás. Porque usted no sabe cuántas noches en vela ha estado esa persona para llegar a ser lo que es. Por ejemplo, Abraham fue un hombre de altares, un hombre de altar. Era un hombre que cada cierto tiempo edificaba un altar. Edificaba un altar. Voy a la segunda hoja y tengo 3. Así que ya se van imaginando. El altar. Era un hombre de altar. El altar en aquel tiempo era hecho de piedras rústicas que no podían cortarse ni moldearse. En otras palabras, eran piedras donde no hubiese pasado la herramienta del hombre. Simplemente piedras rústicas. Y eso significaba, hermanos, y eso era una enseñanza para que nosotros entendiéramos que el altar era un lugar de adoración simple, hermanos. De una adoración de fácil acceso. Pues son piedras rústicas. Fácil acceso. No es complicado buscar a Dios. Que de repente se nos hace difícil cuando no tenemos la buena costumbre. Sí que se hace difícil. Pero cuando nosotros nos disciplinamos a tener comunión con Dios, ya la cosa se hace más fácil. Y después andamos inquietos cuando no tenemos esos tiempos con Dios. ¿Me entiende?
como en el orden de todas las cosas. ¿Acaso el primer día para un niño a la escuela no es difícil? Es difícil. El primer día en la universidad es difícil, es difícil. El primer día en el trabajo es difícil, es difícil. Entonces lo mismo, cuando nosotros vamos, ¿no?, y tomamos conciencia de la necesidad de doblar rodillas, de la necesidad de conducirme edificando altares cada cierto tiempo, todo comienzo es difícil. Pero después ya uno adquiere el buen hábito. Se adquiere el buen hábito. Entonces la adoración es simple, es natural. Ese tipo de altar con piedras tan rústicas mostraba lo accesible y lo no complicado que era acercarse a Dios. Y Abraham era un hombre de altar. El altar es un lugar de adoración, de sacrificio y también de ofrendas. Ese es el altar. Miren, hermanos, Abraham experimentaba 4 cosas con el altar. Abraham, y 4 puntos relevantes en relación al altar. Primer punto, para Abraham significaba comunión con Dios. Era su tiempo de conversar con Dios. Era el tiempo donde nadie más intervenía ni interfería. Era su tiempo. Era el tiempo de Dios con él. ¿Me entiende? Y Abraham sabía cuánto bien le hacía a él tener comunión con Dios. Punto 2. Era el lugar donde él experimentaba la presencia de Dios, la dirección de Dios. Era un lugar de experiencia que Abraham tenía con Dios. Pero sabe, hermanos, también era un lugar que representaba una nueva etapa en la vida de Abraham. Abraham caminaba de allá para acá y acá levantaba un altar y era una nueva etapa para su vida. Porque él experimentaba la presencia de Dios, la comunión con Dios, era su tiempo con Dios. Entonces era un tiempo y un momento que marcaba la vida y que le permitía, ¿qué cosa, hermano? Tener continuidad. Le permitía tener continuidad. Amados hermanos, cada tiempo que nosotros caminamos en esta vida y en el tiempo que estamos viviendo, si nosotros no caminamos con Dios, nos vamos a desgastar. La vida nos desgasta. La vida nos contamina porque la vida está contaminada, la sociedad está contaminada. Entonces nosotros necesariamente tenemos que pararnos un tiempo en el camino, renovarnos en el Señor, buscar su rostro, derramarnos como el agua delante de la presencia del Señor, pedir que Él nos hable, que Él nos ministre, que Él conforte nuestras vidas. El poder tener una nueva experiencia con Él, que venga de Él una palabra, amados hermanos, que direccione mi vida. Una palabra que derribe todo lo que se ha edificado en mí y que impide mi comunión con Él. Todo aquello que a lo mejor me ha endurecido, me ha hecho apático, me ha convertido en religioso. Yo necesito. Y para Abraham, el elevar altar cada cierto tiempo era, amados hermanos, o representaba en él una nueva etapa en su vida, pero también era el lugar que representaba para Abraham una etapa progresiva, porque él iba creciendo, él iba madurando. Está considerado el padre de la fe. Entonces significa, amados hermanos, que él se nutría para tener continuidad. Si nosotros oramos de vez en cuando, hermano, nos congregamos de vez en cuando, nos involucramos en las cosas del Señor de vez en cuando, yo quiero decirle que vamos a ser de corto tiraje. No, nos vamos a cansar, nos vamos a fastidiar. Y vamos a ir extinguiéndonos como una llama, vamos a ir extinguiéndonos. Necesariamente como cristianos en forma personal necesitamos detenernos cada cierto tramo recorrido. Nosotros necesariamente necesitamos detenernos y autoexaminar nuestras vidas como lo veíamos anoche. Autoexaminarnos, ver qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, qué es lo que merece ser cambiado, restaurado.
y brindarle a Dios nuevamente las oportunidades de que Él interfiera en nosotros, de que Él vuelva a tratarnos. Y eso nos va a permitir crecer, hermanos. Nosotros necesitamos crecer. Necesitamos desarrollarnos en el Señor. Y mire, cada vez que Él levantaba un altar, por ejemplo, en el capítulo 12, versículos 7 y 8, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y dice, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Verso 8, luego se pasó de allí, dice, a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová. Dice, pues dice, invocó el nombre de Jehová. O sea, inserta la palabra invocar. Y esto es importante, es algo que nosotros tenemos que aprender. En otras palabras, la palabra invocar tiene que ver, amados hermanos, en la forma en que nosotros clamamos. Invocar es clamar, invocar es llamar, en la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Usted tiene que tener su propia manera de relacionarse con Dios. Y esa propia manera se hace tan particular, tan distintiva en cada uno de nosotros y va de acuerdo a la forma y a la constancia, a la perseverancia en que nosotros nos relacionamos con Dios. Mire, hermano, hay momentos cuando Dios guarda silencio conmigo y pasa tiempo en que no escucho su voz. Yo le digo, Señor, por favor, háblame. Tú me acostumbraste a que yo te escuche, a que tú me hables. Entonces yo se lo digo así a Él. Pues, ¿por qué? Porque me acostumbré a hablar así. Yo le digo, tú me acostumbraste. Entonces, por favor, háblame, dime algo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hay momentos difíciles en esto de la intercesión en que tengo que avanzar, ¿no? y de repente tener cierto tipo de experiencia, yo le digo, Señor, tú me dijiste que nadie podría hacerme frente, que nadie me iba a hacer frente. O sea, en otras palabras, tú me dijiste que tú estabas conmigo. Tú me dijiste que eras conmigo todos los días de mi vida, minuto tras minuto. Y eso me lo dijiste tú. Entonces, cuando yo le digo, tú lo dijiste, yo hago esto, tú lo dijiste. Entonces, esa comunión, invocar a Dios. Dice que Abraham invocó el nombre de Jehová. Y hay otra porción donde vuelve a repetir el término, invocó el nombre de Jehová. Y invocar significa, amados hermanos, en otras palabras, da a entender la forma en que nosotros clamamos, la forma en que nosotros conversamos con Él. Y ese tipo de clamor, de conversación, es algo particular. Es algo que nos identifica, algo distintivo entre yo y Dios. Entonces, aprenda a invocar a Dios, aprenda a conversar con Dios, aprenda a tener su propio lenguaje de conversación con Dios. Y eso Él lo logró en los diferentes altares que edificó mientras partió de allá hasta llegar acá. ¿Se da cuenta? En ese peregrinaje, en esa trayectoria, Abraham aprendió dos cosas: a edificar altar y a invocar el nombre del Señor. La palabra del Señor en el Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. El Salmo 50, 15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Parece que no voy a pasar la tercera hoja porque ya es muy tarde. Así que, amados hermanos, ojalá que lo que hasta aquí he compartido usted lo haya entendido. Alza tus ojos. ¿Cuándo? Cuando usted quiera, cuando esté de ánimo. Ahora, dijo el Señor. Alza ahora tus ojos y mira. Atrévete a mirar. Le dijo, mira, todo. Imagínese, lo eligió lo mejor. Eso usted lo sabe. Y lo peor quedó para él. Pero lo peor, Dios le tenía reservado a Abraham que de lo peor iba a salir lo mejor. Dios se lo iba a revertir, pero él tenía que atreverse a alzar sus ojos y a mirar y a contemplar y a ver lo que no estaba todavía. ¡Wow! Él tenía que ver, dar por hecho lo que aún no estaba en esa tierra. Entonces, invócame, dice el Señor, en el día de la angustia te libraré, y cercano está Jehová a todos los que le invocan. Aprendamos a tener nuestro propio lenguaje de conversación con Dios. Y recuerde que en esta trayectoria, en este peregrinaje,
hay que conducirse con santidad. Hay que conducirse con santidad porque somos peregrinos y extranjeros. Y van a haber conflictos, ¿sí o no? Pero esos conflictos tienen que sacar lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros se produce en nuestros tiempos de intimidad con Dios. Atrevámonos a tener altares propios con Dios. Continuará. Cierren sus ojos.